Las tensiones entre los derechos culturales y los derechos de autor tienen varias aristas que podemos analizar. Por ejemplo, tenemos que recordar que los derechos culturales fueron desarrollados e institucionalizados a partir de los distintos instrumentos de derechos humanos con los que contamos, a saber, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue redactada entre el año 1947 y aprobada el 10 de diciembre de 1948, incorpora por primera vez en un tratado de esta naturaleza el derecho a la cultura. En su artículo 27, la Declaración Universal establece claramente que toda persona tiene derecho a gozar libremente de la cultura y por otro lado también establece en una segunda parte que todo autor e inventor tiene derecho a gozar de los beneficios que se desprendan de su trabajo como autor o inventor y de su obra. Esto ya está plasmado allá por 1948, cuando los distintos países del mundo firman y consagran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto tiene su correlato, además, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Justamente ahí, en el artículo 15, se desglosa un poco más en qué consisten estos derechos culturales y se detalla que toda persona tiene derecho a participar, a acceder, a gozar de los beneficios y también que todo autor e inventor tiene derecho a beneficiarse del producto de su obra. Con esto como marco de referencia fundamental, recordemos que estos pactos tienen rango constitucional en la Argentina a partir de la incorporación de los mismos en la modificación de 1994, con esto como soporte, como plataforma desde la cual discutir, podemos analizar diversas tensiones que incluso estuvieron de manifiesto cuando los redactores de estos tratados discutieron la cuestión derechos culturales y derechos de autor y derechos de los inventores. Hay una cosa que es muy clara y que lo ha dicho específicamente el Comité de Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como PIDESC en su forma breve, que es que la propiedad intelectual, tal como está diseñada en los acuerdos de comercio, por ejemplo, la propiedad intelectual de los ADPIC, de los acuerdos de propiedad intelectual del comercio, en materia de comercio, o las leyes de propiedad intelectual vigentes en nuestro país, no necesariamente atienden a esta cláusula o constituyen la aplicación de esta cláusula sobre los derechos de autores e inventores que sí son reconocidos como derechos humanos. La propiedad intelectual, dice el Comité de Aplicación, es materia de comercio, es materia transable, es materia de negociación, es materia enajenable, mientras que los derechos humanos no tienen ninguna de estas características. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos humanos y propiedad intelectual, no podemos asimilar la propiedad intelectual a los derechos humanos. Sí queda muy claro, y en todos los trabajos que ha hecho el Comité de Aplicación, ya sea sobre el derecho de autor como sobre el derecho de acceso y participación en la cultura, queda claro que el derecho de acceso y participación en la cultura sí es un derecho humano que toda persona tiene y que ningún tratado de comercio puede obturar. Es decir, estos derechos de participación en la cultura están por encima en jerarquía constitucional y en jerarquía legal de las cuestiones comerciales de la propiedad intelectual. Entonces, dentro de estas tensiones existentes, lo primero que tenemos que zanjar es el hecho de que ninguna persona jurídica tiene derechos humanos y ningún tratado comercial puede impedirnos a los ciudadanos de los países que se han comprometido con los derechos humanos, puede impedirnos el ejercicio de los derechos de acceso y participación en la cultura.